Hay un tipo particular de silencio que llena una habitación cuando tu esposa te humilla frente a 50 desconocidos. Y puedo decirte por experiencia propia que suena exactamente como el instante previo a que estalle una granada. Ese segundo fraccionado en el que se ha tirado de la anilla y todo en el universo parece contener el aliento, esperando la explosión que todos saben que viene, pero que nadie puede detener. Me encontraba en medio de la Galería Velázquez, en el centro de Madrid, rodeado de personas que probablemente gastaban más en sus zapatos de lo que yo ganaba en una semana. Sostenía una copa de champán que costaba más que mi primer coche y observaba a mi esposa, Martina, reírse de algo que otro hombre acababa de susurrarle al oído, mientras su mano descansaba en la parte baja de su espalda como si fuera el dueño de cada centímetro de ella. La galería olía a perfume caro, a pretensión y a esa clase de desesperación que solo la gente verdaderamente insegura puede generar cuando intenta demostrar a todos los que la rodean que pertenece a un lugar donde, en secreto, sabe que no encaja. Mi nombre es Diego Valiente, y a los 38 años, ya había sobrevivido a 3 misiones de combate en Afganistán, a un accidente de helicóptero que debería haberme matado, a 17 heridas de metralla que habían dejado un mapa de cicatrices por todo mi torso y a esa clase de soledad que se te mete en los huesos cuando te das cuenta de que la mujer con la que te casaste no te ve más que como un sustituto conveniente hasta que aparezca algo mejor. Me habían concedido la Cruz al Mérito Militar por sacar a 3 compañeros heridos de un vehículo en llamas bajo fuego enemigo, me habían ascendido 2 veces por mi liderazgo en circunstancias que habrían quebrado a la mayoría de los hombres, y me había ganado el respeto de cada soldado con el que había servido mediante una combinación de competencia, valor y la negativa a pedirle a nadie que hiciera algo que yo mismo no estuviera dispuesto a hacer. Esa noche llevaba mi mejor traje, un conjunto azul marino que Martina había aprobado con un gesto despectivo hacía 3 años. Y aunque me había asegurado de que cada hilo estuviera planchado y cada botón pulido, seguía sintiéndome como un impostor entre todos aquellos clientes de la galería con sus etiquetas de diseñador y sus sonrisas ensayadas. El arte en las paredes era basura abstracta que parecía el resultado de dejar a un niño pequeño suelto con un cubo de pintura, pero todos asentían con aire sabio ante cada pieza, como si realmente pudieran ver algo profundo en las salpicaduras aleatorias. Y me preguntaba cuántos de ellos solo estaban fingiendo porque tenían demasiado miedo de admitir que no tenían ni idea de lo que estaban mirando. Martina presidía el grupo cerca de una pieza particularmente fea llamada Emergencia del Alma Corporativa, que básicamente era un lienzo gris con un solo punto rojo en la esquina. Estaba rodeada de sus colegas de la firma de inversiones donde trabajaba, todos vestidos como si hubieran salido de un catálogo para gente con más dinero que gusto. El hombre con la mano en su espalda era Vicente Calvo, un tiburón de 40 años con un traje italiano que llevaba meses rondando a Martina, apareciendo siempre en las fiestas adecuadas, diciendo siempre las cosas correctas, mirándola siempre como si fuera una acción que planeaba adquirir. Había observado su pequeño baile durante semanas, diciéndome a mí mismo que Martina solo estaba siendo educada, que solo estaba haciendo contactos, haciendo lo necesario para salir adelante en el despiadado mundo de las finanzas madrileñas. Pero había algo en la forma en que ella se inclinaba hacia su contacto esa noche que me revolvió el estómago con una certeza que había estado tratando de evitar durante demasiado tiempo. La gente a su alrededor se reía de algo que Vicente había dicho, echando la cabeza hacia atrás de esa manera exagerada que usa la gente rica para señalar su aprecio cuando están más interesados en impresionarse mutuamente que en encontrar algo realmente gracioso. Reconocí a varios de ellos de eventos anteriores a los que Martina me había arrastrado. Estaba Julián Blanco, un gestor de fondos cuya esposa Trofeo lo había dejado por su entrenador personal el mes pasado. Patricia Wadsworth, una abogada corporativa cuya reputación de crueldad se extendía tanto a sus relaciones personales como a las profesionales. Y Tomás Morán, un capitalista de riesgo que había hecho su fortuna financiando empresas que empeoraban ligeramente la vida de las personas a cambio de mejoras marginales en la eficiencia. Esa era la gente de Martina ahora, la tribu que ella había elegido por encima de mí. Y verlos a todos juntos me hizo darme cuenta de lo mucho que nos habíamos distanciado durante los 7 años de nuestro matrimonio. Me acerqué al grupo porque eso es lo que hace un marido. Porque había conducido 45 minutos entre el tráfico para estar en ese evento que Martina había insistido que era crucial para su carrera. Porque, en algún lugar profundo de mi ser, todavía creía que la mujer con la que me casé hace 7 años estaba escondida en algún lugar dentro de esta extraña pulida que me miraba como si fuera un inconveniente del que no sabía cómo deshacerse. Mis manos estaban callosas por los años de trabajo con maquinaria pesada en el puerto. Noté lo suaves y cuidadas que se veían las manos de todos los demás mientras me abría paso entre la multitud, sintiendo como sus ojos se deslizaban sobre mí con esa mezcla particular de curiosidad y desdén que los ricos reservan para aquellos que consideran inferiores. El suelo era de mármol pulido que reflejaba las lámparas de cristal del techo,
y mis zapatos de vestir desgastados chirriaban ligeramente con cada paso, anunciando mi llegada como una fanfarria no deseada. Martina, dije, manteniendo la voz firme a pesar de la opresión en mi pecho. Estaba pensando que podríamos irnos a casa pronto. Quizás cenar algo por el camino. En aquel tailandés que te gustaba tanto en la calle Serrano. La conversación a su alrededor se detuvo como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. Vi cómo el rostro de Martina se transformaba de una risa animada a algo frío y afilado, el tipo de expresión que había visto en oficiales que estaban a punto de entregar órdenes particularmente desagradables. La mano de Vicente no se movió de su espalda, y él me miró con una sonrisa que me recordó a la de un lobo observando a un conejo particularmente lento, todo dientes y nada de calidez. Los otros miembros de su pequeño círculo de repente se interesaron mucho en sus copas de champán, sus ojos saltando entre nosotros como espectadores en un partido de tenis que presienten que algo explosivo está a punto de suceder. Diego, dijo Martina, y la forma en que pronunció mi nombre lo hizo sonar como una enfermedad que le describía a un médico. Estoy en medio de algo importante aquí. ¿Puedes, por favor, esperar en algún lugar hasta que esté lista para irme? Llevamos aquí 3 horas, dije, tratando de mantener un tono razonable, incluso cuando sentía el calor familiar de la ira empezando a acumularse detrás de mis ojos. Y no me has dirigido la palabra ni una vez desde que cruzamos la puerta. Solo digo que quizá podríamos pasar algo de tiempo juntos, eso es todo. Lo que sucedió a continuación quedó grabado en mi memoria con la clase de claridad que suele acompañar al trauma, el momento se repite en mi mente como un bucle de película que no puedo apagar por mucho que lo intente. Martina se giró para enfrentarme por completo y vi cómo sus labios se curvaban en una sonrisa que no tenía nada que ver con la felicidad y todo con la crueldad. La clase de sonrisa que los gatos dan a los ratones justo antes del zarpazo final. La música del cuarteto de cuerda en la esquina pareció desvanecerse, de repente, fui consciente de cuánta gente nos estaba observando, sus conversaciones apagándose al presentir el espectáculo inminente. ¿Quieres saber cuál es el problema, Diego?, dijo Martina, elevando la voz lo justo para asegurar que todos los presentes pudieran oír cada palabra. El problema es que me sigues a todas partes como un cachorro perdido, mendigando atención, mendigando migajas de mi tiempo como si fueras algún tipo de caso de caridad con el que estoy obligada a lidiar. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que es tenerte siguiéndome en estos eventos? Ahí parado, con tu traje barato y tus manos callosas, haciéndome quedar como si me hubiera casado con alguien inferior a mi nivel. Una mujer detrás de mí jadeó audiblemente y oía a alguien murmurar un «Dios mío» por lo bajo. El cuarteto de cuerda había dejado de tocar, o quizá no, pero de cualquier manera, todo lo que podía oír era la sangre corriendo por mis oídos y el latido constante de mi propio corazón, sorprendentemente tranquilo a pesar de las circunstancias. Noté que Vicente había sacado su teléfono y lo sostenía de una manera que sugería que podría estar grabando el encuentro, probablemente para compartirlo con sus amigos más tarde como una anécdota divertida sobre la vez que el marido de su amante hizo el ridículo en la inauguración de una galería. Sentí que las palabras me golpeaban como golpes físicos, cada una aterrizando con precisión en los puntos exactos donde era más vulnerable, en las inseguridades que le había confiado durante las noches en que pensaba que estábamos construyendo algo real, en los miedos que había compartido porque confiaba en que ella los guardaría con delicadeza. Ella sabía de las pesadillas que todavía me despertaban a las 3 de la mañana. Sobre la culpa del superviviente que me hacía preguntarme por qué yo había vuelto a casa cuando tantos de mis hermanos no lo habían hecho. Sobre el síndrome del impostor que me acosaba cada vez que intentaba encajar en su mundo de trajes y cócteles. Y ahora estaba usando todo ese conocimiento íntimo como un arma, empuñándola frente a una audiencia de extraños que recordarían este momento durante años. Vicente seguía sonriendo con esa sonrisa de depredador. Podía verlo disfrutando cada momento de mi humillación, bebiéndosela como si fuera el mejor vino que la galería podía ofrecer. Martina, por favor, comencé. Pero ella no había terminado. Ni de lejos. A partir de ahora, declaró, su voz resonando por la galería como la proclama de una reina a un campesino, yo decidiré cuándo hablamos o pasamos tiempo juntos, ¿me has entendido? Deja de perseguirme como un perro desesperado. Deja de llamarme 15 veces al día para preguntar por mi agenda. Deja de aparecer en mi trabajo para traerme el almuerzo como si fuéramos una pareja adorable de una comedia romántica. Conoce tu sitio, Diego. Conoce tu sitio. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío tan completo que podía oír el pulso en mis sienes y el sonido distante del tráfico en la calle. Cada ojo en nuestra sección de la galería estaba fijo en mí, esperando ver cómo reaccionaría, esperando la explosión que mi pasado militar seguramente prometía, esperando el drama que les daría algo de qué hablar en su próxima fiesta.
Vicente tuvo la audacia de soltar una risita, un sonido suave que bien podría haber sido una bofetada en mi cara, y vi cómo apretaba la cintura de Martina en un gesto de posesión destinado enteramente a mi beneficio. Aquí está la cuestión sobre ser un infante de marina. Te entrenan para reaccionar ante las amenazas con una fuerza abrumadora, para responder a la agresión con violencia controlada, para eliminar cualquier cosa que suponga un peligro para ti o para tu unidad. Pero también te enseñan disciplina. Esa clase de autocontrol con voluntad de hierro que permite a un hombre quedarse perfectamente quieto mientras las balas silban a su lado. Esperar el disparo perfecto en lugar de desperdiciar munición en un fuego de pánico. Sentí que todo ese entrenamiento se activaba mientras me quedaba allí procesando las palabras de Martina. Sentí que mi respiración se ralentizaba y mi ritmo cardíaco bajaba mientras mi cuerpo se preparaba para lo que viniera después. Pero no iba a darles a esas personas el espectáculo que querían. No iba a confirmar cada prejuicio que tenían sobre los trabajadores de clase obrera siendo incapaces de controlar sus emociones. No iba a entregarle a Martina la munición que necesitaba para pintarse a sí misma como una víctima. En cambio, sentí que algo cambiaba dentro de mí, una realineación fundamental de mi comprensión de quién era yo, quién era ella y en qué nos habíamos convertido. El amor al que me había estado aferrando, la esperanza de que las cosas pudieran volver a ser como cuando nos casamos, todo se evaporó en ese momento como la niebla de la mañana quemada por un sol implacable. Dejé mi copa de champán en la mesa más cercana con una delicadeza que pareció sorprender a todos los que miraban. Enderecé los hombros de la manera en que mi instructor me había enseñado en el cuartel. Cuando hablé, mi voz fue tranquila y firme. La voz de un hombre que acababa de tomar una decisión y que ahora simplemente la ejecutaba con precisión militar. Tienes razón, Martina, dije, sosteniéndole la mirada con una firmeza que vi que la desconcertaba. Te he estado persiguiendo, tratando de aferrarme a algo que claramente ya no existe. Pero aquí está el detalle sobre perseguir algo, en algún momento, un hombre tiene que decidir si lo que persigue vale la pena ser atrapado. Y acabo de decidir que tú no lo vales. Giré sobre mis talones con la precisión de un desfile y caminé hacia la salida, con la espalda recta y la cabeza alta. La multitud se abrió para dejarme paso como el mar rojo, y pude oír los susurros empezando detrás de mí, el zumbido de los chismes que se extenderían por los círculos sociales de Madrid como un incendio forestal por la mañana. Martina gritó algo tras de mí, su voz sonando de repente menos segura de lo que había sido un momento antes. Pero no me di la vuelta. No le di la satisfacción de ver ninguna emoción en mi rostro. El aire de la noche me golpeó como una bendición cuando salí, fresco y limpio después de la atmósfera asfixiante de la galería. Mi furgoneta estaba aparcada a 3 manzanas porque el aparcacoches había mirado mi viejo todoterreno como si pudiera contaminar los Maserati y Bentley de la primera fila. Caminé esas 3 manzanas en un estado que era mitad shock y mitad liberación. Para cuando llegué a mi vehículo y me subí al abrazo familiar de su asiento de cuero desgastado, ya había empezado a planificar, mi mente repasando opciones y posibilidades con la claridad táctica que me había mantenido vivo en más tiroteos de los que quería contar. El trayecto de vuelta a la casa que Martina y yo compartíamos en una zona exclusiva de las afueras tomó 40 minutos con el tráfico ligero de la noche, y pasé cada uno de esos minutos pensando en lo que tenía que hacer a continuación. La casa estaba a oscuras cuando entré en el camino de entrada, un monumento de 3 plantas a las ambiciones de Martina que realmente no podíamos permitirnos, pero en el que ella había insistido que era necesario para su carrera, para la imagen que necesitaba proyectar, para la clase de vida que merecía vivir. Yo había trabajado turnos dobles en el puerto durante 2 años para ayudar a pagar la entrada, había sacrificado vacaciones y aficiones y cualquier sentido de realización personal para asegurar que Martina tuviera todo lo que quería. ¿Y qué me había reportado? Una humillación pública frente a gente que nunca volvería a ver y una esposa que, al parecer, me veía como un estorbo que debía gestionar en lugar de un compañero al que amar. No dormí esa noche, pero no estaba despierto de esa manera que sugiere angustia o ansiedad. En su lugar, me moví por la casa con determinación, reuniendo documentos, haciendo listas y preparándome para la batalla legal que sabía que vendría. La Marina me había enseñado que una preparación adecuada evita un rendimiento deficiente. Y estaba decidido a ejecutar esta retirada con la misma precisión que había aportado a cada misión que se me había asignado. A las 3 de la mañana, había localizado nuestro certificado de matrimonio, nuestro acuerdo prenupcial en el que Martina había insistido, pero que yo había leído cuidadosamente antes de firmar, los registros financieros de los últimos 5 años y la documentación de cada compra importante que habíamos hecho juntos. La casa estaba en silencio de una manera que se sentía casi opresiva. El tipo de silencio que solo existe en lugares donde la gente ha dejado de vivir realmente junta y ha empezado simplemente a coexistir.
Caminé por habitaciones que Martina había decorado sin consultarme, pasé por muebles que había elegido porque fotografiaban bien para sus redes sociales, bajo lámparas que costaban más de lo que había costado mi primera furgoneta. Cada objeto en esta casa era un recordatorio de lo poco que mis preferencias habían importado en nuestro matrimonio. De lo completamente que me había permitido ser borrado en nombre de mantener la paz. En la cocina, me preparé una cafetera de café cargado y me senté en la isla de mármol que Martina había importado de Italia a un coste que todavía me hacía doler la cabeza cuando pensaba en ello. El granito estaba frío bajo mis manos, y recordé todas las veces que me había sentado en este mismo lugar, esperando que Martina llegara a casa del trabajo, esperando que esa noche fuera diferente, que esa noche me mirara como solía hacerlo durante nuestro noviazgo, antes de que decidiera que yo era un proyecto que necesitaba mejoras en lugar de un compañero que merecía aprecio. A las 5 de la mañana, había llenado 2 bolsas de lona con todo lo que realmente me importaba, que resultó ser sorprendentemente poco, algo de ropa, mis condecoraciones militares y papeles de licenciamiento, una caja de herramientas que había pertenecido a mi padre, o al menos al hombre que siempre había creído que era mi padre, y unas cuantas fotografías de antes de que Martina decidiera que mi servicio militar no era algo de lo que estar orgulloso, sino algo que debía ocultarse a sus sofisticados amigos. Sostuve una de esas fotografías durante un largo momento. Una foto mía con el uniforme de gala el día que recibí mi medalla, mi rostro más joven y mis ojos con un brillo que se había ido apagando lentamente a lo largo de los años de intentar ser alguien que no era. La guardé con cuidado, asegurándome de que no se dañara durante el traslado. Dejé atrás el reloj caro que ella me había regalado por nuestro 5º aniversario, la ropa de diseño que había insistido en que comprara para encajar con su círculo, y cualquier otra prueba de que había pasado 7 años intentando convertirme en alguien que no era. Esas cosas nunca me habían pertenecido realmente de todos modos. Eran disfraces que me había puesto para interpretar un papel que Martina había escrito para mí. Y ahora que la obra había terminado, ya no necesitaba el vestuario. La alianza de boda fue lo último en salir y la deposité sobre la mesa de cristal del salón con un sonido que pareció resonar por la casa vacía como un disparo. Junto a ella, coloqué los papeles del divorcio que había descargado y rellenado durante la noche, ya firmados en todos los lugares que requerían mi firma. No escribí una larga carta explicando mis sentimientos. No derramé mi corazón en algún intento desesperado de hacerle entender lo que había hecho. En su lugar, dejé una sola nota adhesiva en el espejo del baño donde sabía que la vería cuando finalmente llegara a casa: tú tomaste tu decisión. Ahora yo tomo la mía. No me busques. El sol empezaba a asomar sobre el horizonte de la ciudad cuando salí de aquella casa por última vez. Recuerdo haber pensado que los amaneceres después de una noche sin dormir tienen una cualidad especial de belleza, como si el universo te recompensara por haber superado la oscuridad. Mi furgoneta arrancó al primer intento a pesar de su edad, y puse rumbo al sur, hacia Valencia, donde había mantenido un pequeño taller durante los últimos años, un lugar donde reparaba maquinaria pesada para la autoridad portuaria y escapaba de las críticas constantes de Martina cada vez que ella decidía que necesitaba espacio de mí, presencia opresiva. El viaje a Valencia solía durar unas 3 horas y media, pero me detuve 2 veces por el camino. Una para tomar café y otra para sentarme a un lado de la carretera y dejar que la realidad de lo que estaba haciendo me invadiera en oleadas de dolor, ira y algo que se sentía casi como alivio. Había pasado 7 años de mi vida intentando ser suficiente para una mujer que nunca me había querido realmente. Que se había casado conmigo porque yo era estable y fiable y estaba convenientemente disponible cuando decidió que necesitaba un marido para avanzar en su carrera. Que sistemáticamente había despojado cada pieza de mi identidad hasta que apenas me reconocía en el espejo. Cuando finalmente llegué a mi taller en las afueras del distrito industrial del puerto de Valencia, el edificio se veía mejor de lo que tenía derecho a verse. Un almacén reconvertido que había comprado por casi nada hacía 5 años y que poco a poco había transformado en algo funcional. El olor me golpeó en cuanto abrí la puerta: grasa, metal y el toque salino del océano cercano, los aromas honestos del trabajo duro y el propósito práctico. Aquí era donde me sentía más yo mismo, rodeado de motores y sistemas hidráulicos, y de los desafíos mecánicos que entendía mucho mejor de lo que jamás había entendido a mi esposa. La esquina trasera del almacén contenía un pequeño espacio habitable que había preparado para las noches en que trabajaba hasta tarde. Un catre, un hornillo y un baño minúsculo con una ducha que solo producía agua tibia en los días buenos. No era mucho, pero era mío. Completa y enteramente mío. De una manera que la casa de las afueras de Madrid nunca lo había sido. Y mientras dejaba mis bolsas de lona en el suelo de hormigón, sentí que algo en mi pecho se aflojaba por primera vez en años.
Las siguientes semanas se desdibujaron en una bruma de trabajo físico y recuperación emocional que no habría podido separar aunque hubiera querido. Me lancé al trabajo con una intensidad que me sorprendió incluso a mí. Aceptando trabajos de reparación que otros mecánicos habían declarado imposibles, llevando mi cuerpo al agotamiento cada día para estar demasiado cansado por la noche como para quedarme despierto pensando en Martina, en Vicente y en todas las formas en que había fallado en ser el hombre que ella quería que fuera. Las autoridades portuarias empezaron a enviarme más trabajo a medida que se corría la voz de que Diego Valiente podía arreglar cualquier cosa, que no se rendía hasta que el trabajo estaba hecho, que sus precios eran justos y su artesanía impecable. Había una satisfacción particular en arreglar cosas rotas, en tomar algo de lo que el mundo se había rendido y hacer que funcionara de nuevo. Cada motor que reparaba, cada sistema hidráulico que restauraba, cada pieza de maquinaria que traía de vuelta de entre los muertos se sentía como una pequeña victoria contra las fuerzas del caos y la decadencia que parecían gobernar gran parte de la existencia humana. Entendía las máquinas de una manera que nunca había entendido a las personas. Podía diagnosticar sus problemas por el sonido que hacían, podía sentir su dolor en las vibraciones de sus componentes, podía presentir cuando algo estaba a punto de fallar antes de que ocurriera. Si tan solo las relaciones vinieran con códigos de diagnóstico y manuales de servicio, quizá no habría cometido tantos errores con Martina. Los otros mecánicos del puerto empezaron a llamarme, el hacedor de milagros, como una broma. Pero había un respeto real bajo el humor. El viejo Paco, que llevaba 40 años trabajando en barcos y grúas, me dijo un día que no había visto un talento como el mío desde que su propio mentor se jubiló en los años 80. Marcos, un chico joven que me recordaba a mí mismo a esa edad, empezó a rondar por mi zona después de las horas de trabajo, haciendo preguntas sobre técnicas y enfoques que no enseñaban en ninguna escuela de formación profesional. Me encontré convirtiéndome en maestro sin pretenderlo realmente, transmitiendo conocimientos que había acumulado a través de años de prueba y error y de esa clase de aprendizaje que solo se consigue ensuciándose las manos. Empecé a estudiar en el poco tiempo libre que tenía, devorando manuales de ingeniería y documentos técnicos sobre sistemas hidráulicos y maquinaria automatizada, llenando las horas que solía pasar tratando de complacer a Martina con conocimientos que realmente me servirían. La universidad local ofrecía clases nocturnas de ingeniería mecánica y me matriculé en todas las que mi horario me permitía, sentándome en aulas llenas de chicos que tenían la mitad de mi edad y absorbiendo información como una esponja que llevaba demasiado tiempo seca. Mis profesores aprendieron pronto que yo no estaba allí para cumplir un requisito, sino que realmente quería entender los principios detrás de los procedimientos, y empezaron a dedicarme tiempo extra después de clase, introduciéndome en conceptos que no estaban cubiertos en el plan de estudios estándar. Mis manos siempre estaban cubiertas de grasa y mi espalda me dolía constantemente por las exigencias físicas del trabajo. Pero por primera vez en años, sentía que estaba construyendo algo que importaba en lugar de simplemente mantener una ilusión. El catre en la parte trasera del taller se convirtió en mi hogar. Una existencia espartana que habría horrorizado a Martina, pero que a mí me sentaba perfectamente. Comía comidas sencillas, mantenía mi espacio limpio y organizado, y poco a poco empecé a recordar quién era antes de haber intentado convertirme en otra persona para beneficio de una mujer que nunca había apreciado el esfuerzo. Martina llamó 3 veces en esa primera semana, y dejé que cada llamada fuera al buzón de voz sin escuchar los mensajes. Sus mensajes de texto variaban de la ira a la disculpa y a la amenaza. Un latigazo de manipulación emocional que podría haber funcionado conmigo un mes atrás, pero que ahora solo parecía patético. Se presentó en el taller una vez, golpeando la puerta y exigiendo que la dejara entrar, pero yo ya había instalado cerraduras nuevas y un sistema de seguridad que mis contactos militares me habían ayudado a configurar. Finalmente, se rindió y se fue en su Mercedes de alquiler. Los papeles del divorcio volvieron firmados 10 días después de que los hubiera dejado en la mesa del salón, y no sentí más que alivio cuando vi su firma junto a la mía. Lo bueno de tocar fondo es que, una vez que estás allí, la única dirección que queda es hacia arriba. Y empecé a subir con una determinación que me sorprendió incluso a mí. Comencé a modernizar el taller, invirtiendo la pequeña cantidad de ahorros que había logrado ocultar a Martina a lo largo de los años en nuevos equipos y mejores herramientas. Contraté a un ayudante, un chico llamado Tomás de un barrio humilde de Valencia, que había crecido arreglando coches en el garaje de su padre y que tenía la misma mirada hambrienta en sus ojos que yo recordaba haber visto en mi propio espejo a su edad. Juntos, empezamos a aceptar contratos más grandes, reparaciones más complejas, trabajos que requerían creatividad e innovación en lugar de solo fuerza bruta y conocimientos mecánicos. 3 meses después de dejar a Martina, volvía de un proveedor de piezas cerca de Alicante cuando el temporal golpeó casi sin previo aviso. El servicio meteorológico había predicho que la tormenta giraría hacia el noreste y evitaría la costa,
pero las tormentas tienen sus propias ideas sobre a dónde quieren ir. Y esta decidió presentarse personalmente a cualquiera que fuera lo suficientemente tonto como para estar en la carretera esa noche. La lluvia caía con tanta fuerza que mis limpiaparabrisas no daban abasto, incluso en su posición más alta, y el viento sacudía mi furgoneta sobre su suspensión como un barco en mar gruesa. Debería haberme detenido y esperado a que pasara. Debería haber buscado refugio bajo un paso elevado o en un aparcamiento, pero había aprendido la terquedad en la marina, y no era una lección que pudiera desaprender fácilmente. La carretera estaba casi desierta, la gente sensata había hecho caso a las advertencias que yo, al parecer, había decidido que no se aplicaban a mí. Mis faros apenas penetraban el muro de agua que tenía delante, y agarraba el volante con tanta fuerza que mis nudillos se habían vuelto blancos. La radio había dejado de funcionar hacía unos kilómetros, cortándose a mitad de una frase durante una actualización meteorológica que probablemente aconsejaba a los oyentes quedarse en casa. Los rayos cruzaban el cielo en patrones dentados que parecían durar segundos en lugar del instante que deberían haber ocupado, y el trueno que seguía era tan fuerte que hacía vibrar mi pecho. El sedán apareció ante mis faros sin previo aviso. Un destello de metal plateado girando sobre la superficie inundada de la carretera como un disco de hockey sobre hielo. Lo vi suceder a cámara lenta, la forma en que los eventos traumáticos siempre parecen desarrollarse. El elegante vehículo perdiendo su batalla con la física y deslizándose a través del quitamiedos al borde de un terraplén empinado como si estuviera hecho de papel en lugar de acero de ingeniería alemana. El coche rodó hacia la oscuridad, dando al menos 2 vueltas que pude ver antes de desaparecer en el barranco. E incluso por encima del sonido de la tormenta, pude oír el crujido del metal y el estallido de los cristales cuando se detuvo en algún lugar entre el caos de árboles rotos y barro empapado por la lluvia. Me detuve sin pensar, mi cuerpo ya moviéndose antes de que mi cerebro hubiera procesado completamente lo que acababa de presenciar. Cada instinto de mi entrenamiento militar se activó simultáneamente, la misma oleada de calma enfocada que me había llevado a través de tiroteos y emboscadas y cualquier otra situación mortal que la marina me hubiera lanzado. La lluvia caía con tanta fuerza que estaba empapado a los pocos segundos de dejar el vehículo, y el viento casi me derriba mientras me dirigía hacia el quitamiedos roto, pero apenas noté nada de eso. Todo lo que importaba era la persona o personas en ese coche, las vidas que podrían salvarse si me movía lo suficientemente rápido y tomaba las decisiones correctas. El terraplén era empinado y resbaladizo por el barro, y bajé mitad trepando y mitad deslizándome hasta donde el sedán se había detenido contra un grupo de pinos. Su parte delantera estaba arrugada como un acordeón, y sus faros seguían funcionando de alguna manera, proyectando haces inquietantes a través de la lluvia y la niebla. El olor a gasolina era lo suficientemente fuerte como para hacerme llorar los ojos, mezclándose con el aroma de la tierra mojada y la vegetación rota para crear un aroma que se quedaría conmigo durante semanas. Había una mujer dentro. Podía verla a través de la ventana destrozada del lado del conductor, inconsciente y desplomada contra su cinturón de seguridad con sangre corriendo de un corte en su frente. Parecía tener unos 60 años, elegante incluso en su estado actual, con el pelo plateado ahora apelmazado por la sangre y joyas caras que brillaban bajo la luz ambiental. La puerta estaba atascada, aplastada por el impacto, y tuve que usar toda mi fuerza para forzarla a abrirse, sintiendo el metal protestar y finalmente ceder con un chirrido que de alguna manera se impuso a la tormenta. Sacarla del coche fue como resolver un rompecabezas diseñado por alguien que quería que el rompecabezas permaneciera sin resolver, navegando alrededor de los airbags desplegados y el metal retorcido mientras trataba de no mover su columna por si tenía lesiones en la espalda. No podía ver bien. La lluvia lo hacía todo resbaladizo, y 2 veces estuve a punto de soltarla mientras la maniobraba para liberarla de los restos. Pero finalmente la tuve en mis brazos y la subí por el terraplén con los músculos gritando en protesta y los pulmones ardiendo por el esfuerzo. Para cuando llegó la ambulancia, yo había estado realizando la reanimación cardiopulmonar durante lo que parecieron horas, aunque probablemente solo fueron unos 15 minutos, y los paramédicos tuvieron que apartarme físicamente de ella para poder tomar el relevo. Uno de ellos mencionó algo sobre que su latido era débil pero presente, sobre lo cerca que había estado de no lograrlo, sobre cómo mi intervención probablemente le había salvado la vida. Apenas registré nada de eso. Simplemente me senté bajo la lluvia a un lado de la carretera y vi cómo la subían a la ambulancia y se alejaban con las luces parpadeando y las sirenas aullando. En el hospital, el caos estaba controlado pero era intenso. Médicos y enfermeras moviéndose con eficiencia practicada mientras trabajaban para estabilizar a la mujer que yo había sacado del barranco. Me senté en la sala de espera con mi ropa empapada, dejando charcos en el suelo y recibiendo miradas de desaprobación del personal nocturno que estaba demasiado agotado para que me importaran. Las horas pasaban lentamente, en algún momento,
alguien me trajo una manta y una taza de café que sabía como si hubiera sido hecho durante la administración anterior, pero estaba caliente y tenía cafeína, y por lo tanto, era aceptable. No sabía por qué me quedaba. No habría podido explicarlo si alguien me lo hubiera preguntado, pero algo me mantuvo en esa incómoda silla de plástico mientras la tormenta arreciaba fuera y el hospital bullía a mi alrededor. Quizá era el entrenamiento de la Marina que insistía en que nunca se deja atrás a una baja. Quizá era solo decencia humana básica. O quizá era algo completamente distinto que no entendería hasta mucho después. El médico que finalmente vino a hablar conmigo era un hombre de aspecto cansado, de unos 50 años, con los ojos inyectados en sangre y un estetoscopio alrededor del cuello que parecía llevar allí tanto tiempo que se había convertido en parte de su anatomía. Me preguntó si era de la familia, y cuando le expliqué lo que había sucedido en la carretera, su expresión cambió de la neutralidad profesional a algo cercano al respeto. Está estable, dijo, pero ha perdido mucha sangre y tiene un tipo de sangre raro del que nos estamos quedando sin existencias. Hemos hecho llamadas al banco de sangre, pero con la tormenta, ¿qué tipo? Pregunté, sin saber por qué importaba. AB negativo, dijo. Es uno de los tipos más raros. Menos del 1% de la población lo tiene. Algo hizo clic en el fondo de mi mente. Un recuerdo de mis días en la Marina, cuando a todos nos habían tipificado la sangre como parte de nuestro entrenamiento médico básico. Ese es mi tipo, me oí decir. AB negativo. Puedo donar. El médico me miró como si acabara de realizar un pequeño milagro, lo cual supongo que desde su perspectiva así era, y en cuestión de minutos me llevaron a una sala diferente donde una enfermera se preparaba para extraerme sangre. El proceso fue sencillo y no particularmente cómodo, pero había soportado cosas peores durante mi tiempo en el servicio, y me encontré cayendo en un extraño medio sueño mientras la bolsa se llenaba lentamente con lo que la mujer en la mesa de operaciones aparentemente necesitaba para sobrevivir. Fue durante este procedimiento cuando las cosas tomaron un giro que nunca podría haber anticipado. La enfermera, una mujer mayor con ojos amables y manos que se movían con la confianza de décadas de experiencia, estaba charlando para mantenerme alerta, preguntando por el accidente y el rescate y cómo había terminado siendo tanto el buen samaritano como el donante de sangre compatible en la misma noche. Es casi como el destino, dijo con una sonrisa que sugería que creía en tales cosas. Estaba a punto de descartar el comentario con la respuesta estándar de un hombre que ha visto demasiada muerte y destrucción aleatorias como para creer en el destino. Pero entonces entró un médico, no el mismo de antes, sino un hombre más joven con una expresión urgente. La paciente está estable, dijo, pero necesitamos realizar algunas pruebas adicionales tanto en su sangre como en la de ella. Hay algo inusual en la compatibilidad que nuestro laboratorio quiere verificar. No pensé mucho en ello en ese momento, asumí que era algún asunto técnico médico que se resolvería sin mi intervención. Pero cuando los resultados llegaron a la mañana siguiente, pusieron patas arriba toda mi comprensión de mi vida. La mujer que había rescatado se llamaba Soledad Valiente. Y según el análisis de ADN que el hospital había realizado como parte de sus protocolos estándar de verificación, ella era mi madre biológica. Permíteme hacer una pausa aquí para explicar lo imposible que parecía esto en aquel momento, como contradecía completamente todo lo que creía saber sobre mi propia historia. Había sido criado por Jaime y María Valiente en un pequeño pueblo de la España rural. Había crecido creyendo que era su hijo biológico. Nunca había tenido ninguna razón para cuestionar la realidad de mi infancia. Mi padre había muerto cuando yo tenía 16 años, un ataque al corazón mientras trabajaba en la finca que había estado en su familia durante generaciones, y mi madre lo había seguido 4 años después, desgastada por el dolor y las exigencias implacables de tratar de mantener la finca sin él. La idea de que yo no era su hijo biológico, que me habían robado siendo un bebé y criado por extraños, que mi verdadera madre era una mujer adinerada que me había estado buscando durante 3 décadas, todo parecía el argumento de una telenovela más que la realidad de mi vida. Pero el ADN no mentía. Y mientras Soledad se recuperaba de sus heridas durante los días siguientes, la historia de mis verdaderos orígenes salió lentamente a la luz. Me habían sacado de un carrito de la compra frente a un supermercado en Madrid cuando tenía 8 meses, arrebatado por una mujer llamada María Valiente, cuyo propio hijo recién nacido había muerto de muerte súbita apenas unas semanas antes, y cuya mente destrozada por el dolor la había convencido de que yo estaba destinado de alguna manera a reemplazarlo. La investigación policial en aquel momento no había llegado a ninguna parte. La secuestradora había desaparecido en el anonimato rural de la España profunda, y Soledad Valiente había pasado los siguientes 30 años sin perder la esperanza de que su hijo encontrara de alguna manera el camino de vuelta a ella. Soledad y yo nos sentamos en su habitación del hospital al tercer día después del accidente,
ambos todavía procesando la increíble coincidencia que nos había unido después de 3 décadas de separación. Ella estaba sentada ahora, con la cabeza vendada, pero sus ojos claros y agudos con una inteligencia que podía ver que era formidable, incluso cuando estaba disminuida por el trauma y la medicación. No voy a fingir que esto no es extraño, dije, porque nunca se me había dado bien endulzar las cosas y no veía razón para empezar ahora. No te salvé porque estuviera buscando a una madre. Ni siquiera sabía que existías. Te saqué de ese coche porque era lo correcto, no porque quisiera nada a cambio. Soledad me miró durante un largo momento, y pude verla evaluándome con la misma clase de evaluación táctica que yo había aprendido en la Marina, midiendo mi carácter y mis intenciones y decidiendo si valía la pena invertir su confianza en mí. Lo sé, dijo finalmente. Si hubieras sabido quién era, habrías hecho lo mismo. Puedo ver eso en ti. Tienes los ojos de mi marido. ¿Lo sabías? Ricardo murió hace 12 años, pero sigo viéndolo cada vez que me miro al espejo. Y ahora los veo en ti. Me habló de su vida, del imperio logístico que había construido tras la muerte de su marido, transformando una modesta empresa de camiones en una operación nacional que movía mercancías de costa a costa. Me habló de los investigadores privados que había contratado a lo largo de los años, de los callejones sin salida y las falsas esperanzas, de la aceptación gradual de que quizá nunca encontraría a su hijo robado. Y me habló del nieto que había querido darle a Ricardo, del legado que había querido continuar, del vacío que nunca se había llenado del todo a pesar de todo su éxito profesional. No puedo devolverte tu infancia, dijo, y pude oír el dolor en su voz incluso después de todos estos años. No puedo deshacer lo que se te hizo a ti, a mí o a tu padre, pero puedo darte algo más si estás dispuesto a aceptarlo. Puedo darte las herramientas para construir el futuro que quieras. Habría sido fácil sospechar de su oferta, asumir que estaba tratando de comprar mi afecto o manipularme para algún propósito que yo aún no podía entender. Pero había pasado suficiente tiempo con ella para entonces como para reconocer el acero en su carácter. La misma fuerza inquebrantable que yo había desarrollado a través de mis años en la Marina. No me estaba ofreciendo caridad. Me estaba ofreciendo una asociación, una oportunidad de demostrar que era digno del apellido de una manera que no tenía nada que ver con la sangre y todo con la capacidad. No me interesan las limosnas, dije. Llevo cuidando de mí mismo desde que tenía 20 años y no planeo dejar de hacerlo ahora. Soledad sonrió, y fue la primera vez que vi una aprobación genuina en su expresión. Me decepcionaría si fuera de otra manera. Lo que te ofrezco no es un regalo, Diego. Es una inversión. He construido algo importante en los últimos 40 años y necesito a alguien que me ayude a llevarlo al siguiente nivel. Alguien que entienda el trabajo duro y la innovación y que no tenga miedo de ensuciarse las manos. Por lo que he visto, eso suena exactamente como tú. El trato que cerramos fue sencillo. Soledad proporcionaría el capital que yo necesitaba para expandir mi taller en una operación industrial a gran escala. Y a cambio, yo trabajaría con su empresa para desarrollar nuevas tecnologías para la industria logística. Ella mantendría el 49% de la nueva empresa, yo controlaría el 51% y cada decisión requeriría la aprobación de ambos. Era una asociación entre iguales, no una madre rescatando a un hijo con problemas. Y esa distinción me importaba más de lo que podía expresar fácilmente. Pasamos horas en su habitación del hospital perfilando los detalles, y me encontré impresionado por la agudeza empresarial de Soledad a pesar de su edad y sus recientes heridas. Entendía la industria logística con una intimidad que provenía de décadas de experiencia práctica, sabía que innovaciones crearían valor realmente y cuáles eran solo tecnología sofisticada buscando problemas que resolver. Cuando describí algunas de las ideas que había estado desarrollando en mi cabeza durante todas aquellas clases nocturnas, no las descartó como poco prácticas o demasiado ambiciosas, sino que hizo preguntas incisivas que me obligaron a pensar en los desafíos de implementación que había estado evitando. Durante los meses siguientes, transformé mi pequeño taller de Valencia en algo que hacía que mi operación anterior pareciera un garaje de aficionados. El capital de Soledad me permitió comprar equipos de última generación, contratar técnicos cualificados y perseguir las innovaciones de ingeniería con las que había estado soñando durante años. Llamamos a la empresa Sistemas Valiente, un nombre que honraba tanto nuestra herencia compartida como el nuevo futuro que estábamos construyendo juntos. La transformación fue tan emocionante como agotadora. Empezamos las obras de una nueva instalación en marzo, un complejo de fabricación construido a medida que acabaría empleando a más de 200 trabajadores y produciendo equipos que se enviaban a puertos de todo el mundo. Supervisé personalmente cada aspecto de la construcción, desde el vertido de los cimientos hasta las conexiones eléctricas finales, negándome a aceptar nada que no fuera la calidad que me exigiría a mí mismo.
Los contratistas aprendieron pronto que yo no era el tipo de dueño que firmaba cheques y se quedaba en casa, que aparecería sin avisar a cualquier hora para comprobar el progreso y la calidad, que mis estándares no eran negociables. El trabajo era exigente de una manera que me resultaba profundamente satisfactoria, desafíos que requerían tanto habilidad física como creatividad intelectual. Problemas que no tenían soluciones fáciles y que me obligaban a pensar de formas que nunca antes había hecho. Diseñé nuevos sistemas hidráulicos que eran más eficientes que cualquier cosa en el mercado, desarrollé equipos de mantenimiento robóticos que podían realizar trabajos que antes requerían cuadrillas enteras de trabajadores y registré patentes de innovaciones que las principales empresas de logística ya estaban haciendo cola para licenciar. Los problemas técnicos me mantenían despierto por la noche, pero eran problemas buenos, de los que recompensan la persistencia y la creatividad en lugar de castigarlas. Tomás, mi primer contratado de aquellos primeros días en Valencia, demostró ser una parte inestimable de la operación, ascendiendo de ayudante de taller a jefe de planta y luego a director de nuestra división de fabricación en menos de un año. Traje ingenieros de universidades de todo el país, ofreciéndoles salarios competitivos y la oportunidad de trabajar en tecnología de vanguardia en lugar de mejoras incrementales en sistemas existentes. La empresa creció más rápido de lo que tenía derecho a esperar y, al final del primer año, teníamos contratos con 3 de las mayores compañías navieras del Mediterráneo. Soledad observaba mi progreso con una satisfacción que parecía ir más allá del mero éxito empresarial. Comprendí que para ella, Sistemas Valiente representaba algo más importante que los márgenes de beneficio y la cuota de mercado. Era la prueba de que su hijo había heredado más que solo su sangre, que las décadas de separación no habían disminuido el potencial que ella siempre había creído que él poseía. Mientras mi vida se transformaba en algo que apenas reconocía de mis años con Martina, la de ella estaba experimentando una transformación bastante diferente. Las primeras señales llegaron unos 6 meses después de que se formalizara nuestro divorcio. Rumores que me llegaban a través del círculo profesional sobre irregularidades en la firma de inversiones donde ella trabajaba. Al principio, descarté los rumores como los típicos celos que siempre atrae la gente con éxito, pero los susurros se hicieron más fuertes y específicos y, finalmente, ni siquiera yo pude ignorarlos. Vicente Calvo, resultó ser, no era el sofisticado genio financiero que había presentado durante todas aquellas inauguraciones de galerías y cócteles. Era un estafador, un depredador profesional que había construido toda su carrera identificando a personas ricas e inseguras y separándolas de su dinero. La revolucionaria oportunidad de inversión que había estado vendiendo no era más que un elaborado esquema piramidal, un castillo de naipes destinado a colapsar en el momento en que nuevos inversores dejaran de aparecer para sostenerlo. Martina, cegada por su atracción por Vicente y su desesperación por subir más alto en la escala social, había cometido el error catastrófico de invertir no solo sus propios ahorros, sino también los fondos de sus clientes en su falsa empresa. Había falsificado documentos, falsificado firmas y cometido fraude a una escala que habría impresionado a los criminales de guante blanco más ambiciosos. Cuando el esquema finalmente colapsó, como todos esos esquemas acaban haciendo, se encontró en el centro de un desastre que amenazaba con tragarse su vida entera. Me enteré de la mayor parte de esto por las noticias y por alguna actualización ocasional de conocidos comunes que parecían disfrutar compartiendo los detalles de la caída de Martina. La firma de inversiones la había despedido inmediatamente, por supuesto, y los colegios profesionales le habían revocado las credenciales tan rápido que probablemente sufrió un latigazo cervical por la velocidad de su expulsión de la industria. Los bancos habían embargado la casa de las afueras, recuperado el Mercedes y congelado cada cuenta que ella había abierto. Los amigos que la habían rodeado en aquella inauguración de la galería hacía un año se habían vuelto de repente muy difíciles de localizar, sus teléfonos daban directamente al buzón de voz cada vez que ella llamaba y sus agendas sociales estaban misteriosamente llenas cada vez que intentaba programar un almuerzo. Me gustaría decirte que no sentí nada cuando me enteré de la situación de Martina. Que había alcanzado algún tipo de desapego budista ante el sufrimiento de la mujer que me había humillado tan pública y profundamente. Pero la verdad es más complicada que eso. Sentí algo, una mezcla compleja de reivindicación, lástima y algo que podría haber sido compasión si hubiera permitido que se desarrollara plenamente. Me había tratado mal, sí, pero seguía siendo un ser humano, seguía siendo alguien que claramente estaba sufriendo, y ya no estaba seguro de qué clase de hombre quería ser yo en respuesta a ese sufrimiento. La pregunta se hizo más urgente cuando Martina apareció en la sede de Sistemas Valiente una tarde de martes, unos 10 meses después del divorcio. No se parecía en nada a la profesional pulida que había presidido inauguraciones de galerías y eventos corporativos. Su ropa estaba arrugada, su maquillaje corrido y tenía unas ojeras profundas que sugerían que no había dormido bien en semanas.
La recepcionista intentó echarla, pero Martina hizo tanto ruido que seguridad acabó llamándome para que bajara a ocuparme de la situación. Nos sentamos en mi oficina, un espacio que era funcional más que lujoso, lleno de diagramas de ingeniería y componentes de prototipos en lugar del arte y los premios que Martina habría insistido en exhibir. Ella miró a su alrededor las pruebas de mi éxito con una expresión que parecía librar una guerra entre el resentimiento y el cálculo, y esperé a que hablara primero porque había aprendido el valor de la paciencia en las negociaciones. Diego, dijo, usando el nombre que siempre usaba cuando quería algo de mí. Sé que las cosas terminaron mal entre nosotros, pero estuvimos casados 7 años. Eso tiene que contar para algo. Estoy en problemas. Problemas reales. Y no tengo a nadie más a quien recurrir. Vicente desapareció con todo. Y ahora dicen que yo fui la que orquestó todo. Podría ir a la cárcel, Diego. Ir a la cárcel de verdad. Se inclinó hacia adelante en su silla y pude verla cambiando al modo de seducción que tan eficazmente había funcionado conmigo durante los primeros años de nuestra relación. No te pido dinero, dijo, aunque ambos sabíamos que eso era exactamente lo que estaba pidiendo. Solo necesito ayuda para navegar esta situación. Alguien con recursos que pueda conectarme con los abogados adecuados, los expertos adecuados. Siempre se te ha dado tan bien arreglar cosas, Diego. Arregla esto por mí y haré lo que quieras. Podemos empezar de nuevo. Ser los compañeros que deberíamos haber sido desde el principio. Fui una tonta al dejar que Vicente se interpusiera entre nosotros. Escuché su discurso con el desapego de un hombre que ve un drama televisivo, observando la actuación sin sentir ninguna conexión real con las emociones representadas. Cuando terminó de hablar, se recostó y esperó mi respuesta con la confianza de alguien a quien nunca se le había negado nada que realmente deseara. ¿Recuerdas lo que me dijiste en la Galería Velázquez? Pregunté, manteniendo la voz tranquila y uniforme. Dijiste que, a partir de ese momento, tú decidirías cuando hablábamos y pasábamos tiempo juntos. Me dijiste que conociera mi sitio. El rostro de Martina parpadeó con algo que podría haber sido vergüenza, rápidamente suprimida. Estaba borracha. Estaba presumiendo ante mis colegas. No quería decir nada de eso. Querías decir cada palabra, dije. Llevabas años queriendo decirlo. Simplemente lo dijiste en voz alta por fin. Y eso está bien, Martina. En realidad, está muy bien porque oírte decirlo fue lo mejor que me ha pasado nunca. Me mostró exactamente con qué estaba lidiando, exactamente en qué se había convertido nuestro matrimonio, y me dio la claridad que necesitaba para marcharme. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el complejo industrial que había crecido desde mi pequeño taller hasta convertirse en algo genuinamente impresionante. No voy a ayudarte, dije. No porque esté enfadado y no porque quiera venganza. No voy a ayudarte porque nunca quisiste que fuera tu compañero. Querías que fuera tu sirviente, y ese no es un papel que esté dispuesto a interpretar más. La fachada de Martina se resquebrajó entonces, revelando algo crudo y desesperado debajo. Me lo debes, dijo, elevando la voz. Te apoyé durante todos esos años cuando no eras más que un mecánico del puerto. Aguanté tus pesadillas y tus estados de ánimo y tu incapacidad para encajar en la sociedad civilizada. Me lo debes. No te debo nada, dije, y me sorprendió la facilidad con la que salieron las palabras. Trabajé turnos dobles para pagar esa casa que tanto amabas. Sacrifiqué mi propia felicidad para intentar hacerte feliz. Te di todo lo que tenía y me lo arrojaste a la cara frente a 50 desconocidos. Cualquier deuda que pudiera haber tenido contigo quedó pagada por completo esa noche. Pulsé el botón de mi intercomunicador. Seguridad, por favor, escolten a la señora fuera del edificio. Es una visitante que se ha quedado más tiempo de lo debido. Los guardias de seguridad que aparecieron en mi puerta eran profesionales que manejaron la situación con el mínimo drama, guiando suave pero firmemente a Martina hacia la salida mientras ella gritaba cosas sobre abogados, injusticia y cómo me arrepentiría de esto. La vi irse sin sentir nada en particular, solo una tranquila certeza de que había tomado la decisión correcta. Los procedimientos legales que siguieron fueron cubiertos extensamente por los medios locales, aunque me propuse no seguir la cobertura de cerca. Vicente había sido capturado intentando cruzar la frontera con una maleta llena de dinero y una colección de pasaportes falsos, e inmediatamente se había ofrecido a cooperar con las autoridades a cambio de una reducción de condena. Su cooperación, como era de esperar, consistió principalmente en señalar con el dedo a todos menos a sí mismo, y Martina se encontró enfrentando una serie de cargos que habrían sido impresionantes si no fueran tan deprimentes. Asistí a la audiencia de sentencia,
aunque no podría haber explicado exactamente por qué. Quizá fue por cerrar el ciclo. Quizá fue curiosidad. O quizá fue simplemente la necesidad humana de presenciar la conclusión de una historia que había dominado gran parte de mi vida. La sala del tribunal estaba poco concurrida, principalmente periodistas y algunas otras víctimas del esquema que habían aparecido esperando algún sentido de resolución que el sistema legal rara vez proporciona realmente. Los antiguos colegas de Martina estaban notablemente ausentes, habiendo decidido aparentemente que su asociación con ella era algo que debía olvidarse más que afrontarse. Martina parecía más pequeña de lo que la recordaba, disminuida por el mono naranja y las esposas, y la ausencia de todos los accesorios que una vez habían definido su identidad. La ropa de diseño había desaparecido, el maquillaje perfecto había desaparecido, el aura cuidadosamente cultivada de éxito y sofisticación había desaparecido. Lo que quedaba era una mujer de 30 y tantos años que había tomado decisiones que habían destruido su vida, sentada en una sala de tribunal esperando que un juez le dijera cuán destruida estaría esa vida. Su abogado presentó argumentos sobre el remordimiento, las circunstancias y la influencia de Vicente Calvo, pintando a Martina como una víctima más que como una perpetradora. Pero las pruebas eran demasiado claras y condenatorias para que cualquier persona razonable se las creyera. La fiscalía presentó documentos que Martina había firmado, correos electrónicos que Martina había escrito, grabaciones de llamadas telefónicas donde Martina discutía cómo ocultar el fraude a los reguladores. Independientemente de la influencia que Vicente pudiera haber tenido, Martina había sido una participante dispuesta y entusiasta en el esquema que había robado millones de euros a personas que habían confiado en ella. La jueza era una mujer severa que claramente no tenía paciencia con los criminales de guante blanco que se aprovechaban de la confianza de la gente. Y la sentencia que dictó reflejó esa impaciencia, 12 años en una prisión federal con posibilidad de libertad condicional después de 8 si Martina demostraba un comportamiento excepcional. El rostro de Martina palideció cuando escuchó la cifra. Miró a su alrededor desesperadamente, como buscando a alguien que pudiera intervenir en su nombre, alguien que pudiera levantarse y protestar que esto no podía estar pasando, que tenía que haber algún error. Sus ojos encontraron los míos. Y por un momento, simplemente nos miramos a través de la distancia que separaba a la acusada del espectador. Recordé a la mujer con la que me había casado hacía 7 años, la brillante estudiante de máster que parecía tan impresionada por mi servicio militar, que me había hecho sentir que yo era suficiente tal como era. Me pregunté qué le había pasado a esa mujer, si alguna vez había existido realmente o si yo simplemente había deseado tanto ser amado que había imaginado cualidades que nunca estuvieron allí. No estaba seguro de lo que ella esperaba ver en mi expresión, pero fuera lo que fuese, no lo encontró. No sentí satisfacción por su caída, ningún sentido de reivindicación o triunfo. Solo me sentía cansado. Cansado del drama y de las emociones y del peso de nuestra historia compartida. Un televisor montado en la esquina de la sala estaba transmitiendo las noticias locales con el sonido silenciado, y lo miré distraídamente mientras los agentes se preparaban para llevarse a Martina. La imagen en la pantalla me hizo mirar 2 veces. Allí estaba yo, de pie junto a Soledad en la inauguración de un nuevo centro de apoyo para veteranos que Sistemas Valiente había financiado en el centro de Valencia. El rótulo en la parte inferior de la pantalla nos identificaba como líderes empresariales locales que devuelven a la comunidad. Pude ver a Soledad sonriendo con orgullo mientras cortaba una cinta ceremonial, mientras yo estaba a su lado con un traje que realmente me quedaba bien, luciendo más cómodo en mi propia piel de lo que me había sentido durante todo mi matrimonio con Martina. No había pensado en aquel evento como algo especial cuando lo planeamos, solo una extensión lógica de mi gratitud por las oportunidades que la Marina me había dado y mi deseo de ayudar a otros veteranos que estaban luchando por la transición a la vida civil. Pero verlo en esa pantalla en ese momento, contrastado con los restos de las decisiones de Martina, algo cristalizó en mi mente sobre los diferentes caminos que toma la gente y los destinos a los que esos caminos finalmente llegan. El centro proporcionaría vivienda, formación laboral y apoyo de salud mental para los veteranos de la zona. Servicios que yo sabía por experiencia personal que eran desesperadamente necesarios y crónicamente infrafinanciados. Habíamos trabajado con consejeros especializados en trastorno de estrés postraumático, especialistas en empleo que entendían los desafíos únicos que enfrentaban los veteranos al tratar de traducir las habilidades militares a los requisitos laborales civiles, y defensores de la vivienda que podían ayudar a los antiguos miembros del servicio a navegar por la compleja burocracia de los beneficios para veteranos. Soledad había insistido en que lo financiáramos adecuadamente, no como un gesto simbólico para obtener buena publicidad, sino como un compromiso genuino para marcar una diferencia en la vida de las personas. El edificio en sí no era nada lujoso, pero era sólido y funcional y estaba diseñado para cumplir su propósito de manera efectiva,
muy parecido a los principios de ingeniería que aplicaba a todo lo demás en mi vida profesional. Pensé en los soldados con los que había servido, los que habían vuelto a casa para descubrir que las habilidades que habían aprendido en combate no se traducían fácilmente al empleo civil, los que habían terminado en las calles o en prisión o muertos por su propia mano porque nadie había estado allí para ayudarlos a hacer la transición. Este centro no salvaría a todos, pero salvaría a algunos. Y eso era suficiente para que la inversión valiera la pena 100 veces más. Cuando la audiencia concluyó y se llevaron a Martina para comenzar su sentencia, salí del tribunal y conduje hasta el paseo marítimo, aparcando mi vehículo cerca de los muelles donde una vez había trabajado como un simple mecánico y caminando por un espigón que se adentraba en el Mediterráneo. El agua estaba en calma esa tarde, reflejando el sol de última hora y los patrones cambiantes de azul y dorado. Me quedé allí durante mucho tiempo, simplemente observando el juego de la luz sobre la superficie. Soledad me encontró allí aproximadamente una hora después, porque por supuesto que lo hizo, porque había pasado 30 años buscándome y no iba a dejarme fuera de su vista ahora que finalmente me había encontrado. La sentencia ha sido hoy, dijo, uniéndose a mí al borde del espigón. Así es. ¿Estás bien? Pensé seriamente en la pregunta antes de responder, porque Soledad merecía honestidad y yo había aprendido por las malas que mentir sobre tu estado emocional solo crea problemas mayores a largo plazo. No me alegra lo que le ha pasado, dije. Pero tampoco me entristece. Creo que simplemente he terminado. El libro está cerrado. La historia ha terminado y estoy listo para empezar un nuevo capítulo. Soledad asintió, y pude ver que entendía lo que quería decir a un nivel que iba más allá de las palabras. Ella misma había pasado décadas buscando su propio cierre, después de todo. Sabía que algunas heridas nunca sanan por completo, pero que eventualmente pueden dejar de sangrar si les das suficiente tiempo y cuidado. Hay algo que he querido darte, dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su abrigo y sacando una pequeña caja de terciopelo. Tu padre biológico, Ricardo, mandó hacer esto para ti cuando yo estaba embarazada. Estaba tan seguro de que ibas a ser un niño, y quería que tuvieras algo que te conectara con la historia de su familia. Dentro de la caja había un reloj de bolsillo, antiguo y obviamente valioso, con el escudo de la familia grabado en la caja. Lo giré en mis manos, sintiendo el peso de la historia, de la expectativa y de algo que podría haber sido esperanza por un futuro que solo ahora, 38 años después, estaba empezando a desplegarse. Habría estado orgulloso de ti, dijo Soledad. Sé que eso no significa mucho viniendo de alguien a quien acabas de conocer, pero conocí a ese hombre durante 25 años y sé qué clase de hijo quería. Eres exactamente lo que él esperaba, Diego. Exactamente. Deslicé el reloj en mi bolsillo, sintiendo su peso contra mi cadera, como un ancla que me conectaba a algo más grande que yo mismo. El sol empezaba a ponerse ahora, pintando el cielo con colores que parecían demasiado vívidos para ser reales. Observé cómo la luz se desvanecía lentamente y las primeras estrellas empezaban a aparecer en el cielo oscurecido. Pasé tanto tiempo intentando ser lo que Martina quería que fuera, dije, las palabras saliendo lentamente mientras procesaba pensamientos que no había articulado completamente ni siquiera para mí mismo. Intenté vestir como ella quería, hablar como ella quería, convertirme en alguien que nunca estuve destinado a ser, y todo el tiempo pensaba que si me esforzaba lo suficiente, si hacía suficientes cambios, eventualmente ella me vería de la manera en que yo quería ser visto. Soledad escuchó sin interrumpir, una habilidad que había llegado a apreciar en nuestros meses de conocernos. Pero eso nunca iba a suceder, continué, porque Martina no me estaba mirando a mí en absoluto. Estaba mirando un espejo, viendo solo lo que quería ver, proyectando sus propias ambiciones e inseguridades en alguien que estaba justo frente a ella, esperando ser notado. Podría haberme dado la vuelta del revés y ella seguiría sin ver al verdadero yo porque no estaba interesada en el verdadero yo. Estaba interesada en la versión de mí que ella había creado en su cabeza. Me giré para mirar a Soledad directamente y vi la comprensión en sus ojos. Pero tú me ves, dije. Desde el primer día en el hospital, incluso cuando no sabías quién era yo, me miraste como si fuera una persona que valía la pena conocer. No un proyecto que mejorar, no un problema que resolver, sino una persona con mi propio valor y mi propia dignidad. Eso es lo que se supone que hacen las madres, dijo Soledad, incluso cuando se han perdido los primeros 37 años. Nos quedamos allí un rato más, viendo cómo las estrellas se multiplicaban y la luna salía sobre el mar que había sido testigo de tanta historia. En algún lugar de esa ciudad detrás de nosotros, Sistemas Valiente seguía funcionando, produciendo innovaciones que cambiarían la industria logística y proporcionando empleos a cientos de trabajadores que dependían de nosotros para su sustento.
En algún lugar de una prisión, Martina estaba empezando a asimilar las consecuencias de las decisiones que había tomado en busca de un éxito que nunca había existido realmente. Y en algún lugar de mi pecho, en el lugar donde una vez había cargado con el peso del rechazo y el fracaso, había ahora algo más ligero, algo que se sentía como si pudiera ser paz. Saqué el encendedor barato que Martina me había regalado hacía años. El único regalo que ella misma había elegido en lugar de pedirle a un asistente que seleccionara algo apropiado. Era un objeto sin valor, en realidad, una compra impulsiva de gasolinera que había envuelto en papel de periódico y me había entregado en nuestra primera Navidad juntos, cuando todavía estábamos demasiado arruinados para regalos de verdad. Lo había llevado conmigo durante años, no porque fuera valioso, sino porque me recordaba una época en la que nuestra relación parecía llena de posibilidades. Abrí el encendedor, vi la llama bailar con la brisa de la tarde y luego lo cerré de nuevo y eché el brazo hacia atrás. El lanzamiento fue bueno. Un arco suave que envió el encendedor volando sobre el agua para aterrizar con un chapoteo distante en algún lugar de la oscuridad. No vi dónde cayó, pero no necesité hacerlo. El punto era dejarlo ir, no el destino.